Ahí está, perfecto. Ahora sí comparto mi pantalla. Un ratito, jovencitos preciosos. Ay, Dios mío. Este de aquí, ¿no? Ya. Bueno, así me ha ocurrido el día de hoy. Ahora sí. Bien, ahora sí, jovencito, yo creo que, ok. Disculpen, por favor, ¿ya? Entonces, en algún momento ustedes van a tener que administrar estos medicamentos, estos productos, pero tenemos que conocerlos para de esa forma saber cuál es su acción en el organismo. La semana anterior hemos conversado de los fármacos, ¿se acuerdan? Lo que era la farmacodinamia, la farmacocinética. Entonces, hemos conversado sobre eso, o sea, cómo actúan estos fármacos dentro del organismo, ¿no? Incluso habíamos conversado acerca de lo que son las dianas celulares, no, perdón, las dianas terapéuticas, ¿verdad? Entonces, todo eso que hemos ido conversando es de mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, las dianas terapéuticas que venían a ser moléculas que se encuentran localizadas en cualquier parte de las células, de los millones de células que tenemos en nuestro cuerpo, ¿ya? Que estas dianas terapéuticas son capaces de reconocer un fármaco y producir una respuesta celular que modifique el curso de la enfermedad. De eso se trata. Por eso tú como profesional tienes que entender esta parte de nuestra clase para que de esa manera sepas utilizar, administrar estos fármacos, estos medicamentos a la persona que lo está necesitando. ¿Ya? Esto es muy importante recordando las dianas terapéuticas, ¿ven? Entonces, ellas son las que nos van a favorecer que este producto, este medicamento, llegue al lugar donde se necesita, para que la acción de él llegue a donde realmente se necesita, ¿ve? Por eso les digo, son cosas muy especializadas que nos van a ayudar en el caso del tratamiento, el mejoramiento de la enfermedad, ¿no? Para que la persona pueda recuperar sus funciones y regresar a su trabajo, a sus estudios, ¿verdad? Bien, entonces vamos aquí, por ejemplo, recordando que el fármaco es en sentido amplio de toda sustancia química, es toda sustancia química que es capaz de interactuar con un organismo vivo o en un organismo vivo modificando la función celular, ¿ve? Entonces, de eso se trata, ¿no? ¿A través de quién? De las dianas terapéuticas, ¿no? Y se denomina medicamento al preparado farmacéutico que contiene uno o más fármacos y que se emplean directamente para el diagnóstico, prevención, curación o alivio de enfermedades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diagnóstico, por ejemplo, en el caso de la prevención, hablamos de vacunas. Hoy estamos hablando con esto de la pandemia, de vacunas. Todo el tema diario, mañana, tarde y noche, es vacunas, vacunas, vacunas. Sí, en algún momento nos van a vacunar a todos, no hay que desesperarse, pero por el momento hay que mantener nuestra distancia social, lavarnos nuestras manos y ya sabemos todas las medidas de bioseguridad para prevenir esa enfermedad, ¿no? Pero para prevenir estas enfermedades es a través de las vacunas. Otros se utilizan para diagnosticar. ¿Qué significa? Que hay fármacos, ¿no? Químicos que ayudan en el diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, cuando se utilizan las sustancias de contrastes, ¿no? Cloruro de bario, por ejemplo, que se administra al paciente para poder sacar una placa radiográfica a nivel cerebral, a nivel del hígado, cualquiera sea el órgano que el médico esté indicando que se haga el estudio, ¿no? Son sustancias de contraste que van a ayudar a brindarnos un mejor diagnóstico, que sea más específico del problema que tiene el paciente, ¿no? En el caso de curar, ¿quiénes son los encargados? Antibióticos, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de antibióticos, todos sabemos a través de la historia que realmente el antibiótico más conocido que nosotros sabemos es la penicilina, ¿verdad? Y sus derivados ya, bueno, ya se han ido elaborando en forma química, ¿no? Bueno, todos sabemos que nosotros, el doctor Alexander Fleming, en el año 1928, de forma casual, descubrió la penicilina. Todos sabemos que la penicilina, este antibiótico maravilloso que sigue salvando millones de vidas en el mundo y que sigue siendo el mejor descubrimiento que haya hecho el hombre, este doctor Fleming sigue ayudando a la humanidad a través de ese antibiótico que él descubrió, ¿no? Su origen de la penicilina todos sabemos que deriva de un hongo, ¿no? Que es
el Penicillium notatum, que de casualidad lo encontró este doctor y bueno, eso ocurrió en el año 1928. Ustedes saben que el mundo ha tenido dos grandes guerras mundiales. En el 1914 al 18 la gente moría por las infecciones. Este doctor lo descubrió en el año 1928, pero para cuando ya salió la penicilina a venderse, a encontrarse en el mundo, a distribuirse, ya fue en el año 1939, justo cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra duró del 39 al 45. Entonces, bueno, ya cuando los soldados quedaban heridos, ya siquiera tenían una ayuda, ¿no? La penicilina, un antibiótico de amplio espectro que ya les salvaba la vida, evitaban las gangrenas, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces es muy importante también conocer la historia de ellos, ¿no? Bien, entonces tenemos otros medicamentos que sirven para controlar enfermedades. Cuando se habla de controlar enfermedades, aquí estamos hablando de enfermedades, por ejemplo, crónicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las hipertensiones arteriales, tenemos las enfermedades renales, por ejemplo, la hipertensión, el Capotén es uno de ellos, ¿no? Y así por todo, cualquier sea el tipo de enfermedad que tenga la persona, ¿no? Otro, por ejemplo, se utilizan suplir componentes que pueden faltar en nuestro organismo, por ejemplo, hormonas, ¿no? En el caso de pacientes que son hipotiroideos, se les colocan la levotirosina, que son unas hormonas sintéticas, pero que cumplen la función de la que no está funcionando. O sea, lógicamente, o sea, se le aplica al paciente para que él haga su vida lo más normal posible. Y así por el estilo, ¿no? La cortisona u otras hormonas que al paciente le puedan hacer deficiencia, se le coloca. Tenemos para aliviar síntomas, por ejemplo, dolores de cabeza, la aspirina, tenemos el diclofenaco, tenemos el paracetamol, etcétera, etcétera, ¿no? Para las fiebres, etcétera. Bien, ahí vamos a ver que muchos medicamentos, el origen de ellos, la terapéutica farmacológica emplea productos y tecnologías de introducción relativamente reciente. Estos van cambiando, jóvenes. Los medicamentos han ido cambiando y han ido mejorando a través del tiempo porque realmente estamos viendo que en el mundo las bacterias, los virus están haciendo resistencia. Bueno, en realidad el virus, solamente los tratamientos de los antivirales solamente son tratamientos sintomáticos. Pero en el caso de las infecciones, las bacterias están haciendo resistentes a los antibióticos. Por eso es que hoy en día el Ministerio de Salud está promocionando, ¿no? El adecuado utilización de los medicamentos. ¿Por qué? Porque antes la gente uy, me duele la punta del cabello, exagerando, ¿no? Una nota. Hoy tómate una penicilina, y así no es, porque la penicilina es para tratar infecciones o problemas serios, ¿no? Entonces, cuando la persona necesitaba realmente este producto, ya no le hacía nada, ni un efecto. Por eso, se está tomando ahora, cuando tú vas a una farmacia, te dicen, su receta, por favor. ¿Por qué? Porque es obligatorio presentar una receta indicada por un médico, ¿no? Entonces, de esa forma ya se está controlando más el uso abusivo que se hacía de estos productos, ¿no? Bien, a comienzos del siglo XV y aún del XX, ¿no? La mayoría de los medicamentos eran remedios de origen natural. Todos lo sabemos. Hoy día también se está volviendo a eso, a utilizar medicamentos a través de las plantas, por ejemplo, ¿no? La acción sanadora que tienen las plantas. Hay muchos medicamentos que su origen lo han tenido en las plantas. Por ejemplo, la aspirina, ¿no? El ácido acetilsalicílico, ¿de dónde se obtuvo? Del sauce, ¿ves? De la corteza del sauce. Por ejemplo, también por ejemplo, ahorita sabemos nosotros, en el caso de la coca, ¿no? La coca y los opioides, ¿de quién se han obtenido? De plantas, ¿no? Entonces, todos ellos, desgraciadamente, muchas veces la gente, ¿no? Los adictos, las personas que ya lo usan de otra forma, ya pues, parece que hoy en día hay un gran control con respecto a los opiáceos y todos esos productos, ¿no? Por ejemplo, en el primer tercio del siglo XX se introdujeron en terapéutico los primeros barbitúricos, ¿no? Por ejemplo, los arsenicales, la insulina, que es una hormona para el caso de los pacientes insulino dependientes, como en las diabetes tipo 1. Y vamos a ver que en los años 40, comenzó la introducción masiva de nuevos fármacos, sobre todo en el campo de enfermedades infecciosas, como les digo ya, pues ahí estaban las penicilinas, ¿no?
se abrieron nuevas posibilidades en el tratamiento para los cuadros agudos y enfermedades crónicas. ¿Ven? Desde ese momento el número de nuevos medicamentos para su uso terapéutico aumenta de manera espectacular, ¿no? Entonces aquí vemos que la rápida introducción de miles de nuevas moléculas en la terapéutica coincidió con con el aumento y la demanda creciente de servicios sanitarios. Ustedes saben que la población mundial es muy grande, muy numerosa, y siempre como humanos enfermamos y necesitamos la terapéutica para sanar las enfermedades, ¿no? Entonces, por eso es que la demanda es creciente. Ahora, este incremento del consumo de estos productos, ahí ven ustedes esas estadísticas, ¿no? Que ha sido a la vez consecuencia muchas veces, ¿no? Del desarrollo económico, ¿ya? A la puesta en funcionamiento del sistema de seguridad social en el mundo, la presión de los fabricantes, ¿no? Los laboratorios químicos farmacéuticos que mueven millones de dólares en la fabricación de medicamentos, ¿no? Bien, ahí también vamos a visualizar que este incremento de consumo, este incremento no ha sido uniforme en el mundo. Eso es cierto, siempre ha habido una desigualdad con respecto a esto, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, ahí ven el gasto mundial en el año 1990, imagínense en el siglo pasado, miren cómo ha sido a nivel de Europa Occidental y Norteamérica, ¿no? Elevadísimo. Pero en el resto del mundo, solamente mide Europa y Norteamérica. Ya, ahora el resto del mundo estamos en el color rojo. No todos tenemos acceso a los medicamentos, muchas veces por los costos. Se calcula que en ese año el gasto farmacéutico mundial fue de 174.000 a 186.000 millones de dólares. Imagínense. Y un 66% de esos se consumieron en Norteamérica y Europa Occidental, como lo están viendo en ese diagrama rojo, ¿no? Estadístico. Y un 34% en el resto del mundo. Y ahí estamos nosotros, ¿ven? Esta cifra también pone de manifiesto las tremendas desigualdades entre los países ricos y los países pobres. Eso es definitivo, eso lo sabemos, ¿verdad? Estas desigualdades, ven, han tenido tendencia a profundizarse en estos últimos años, ¿ya? En el año 76, por ejemplo, el 27% de la población consume el 76% del gasto farmacéutico, imagínense, ¿ya? En el año 85 aumentó un 25% más. Una parte importante de la población mundial es la que vive en los países menos desarrollados, no tiene acceso a los medicamentos que necesita. Y muchas veces ustedes van a visualizarlo, por ejemplo, en nuestro querido país, vamos a visualizarlo que en las zonas, incluso de aquí de la costa, la sierra y la selva, muchas, en el caso de la selva peruana, etnias peruanas, grupos, tribus, etcétera, etcétera, utilizan todavía los productos naturales, ¿no? Las plantas, ellos conocen muy bien el efecto de las plantas en la curación de sus males. Entonces, eso es muy importante también conocerlo y respetarlo, porque el día que tú vayas a la sierra o a la selva peruana, tienes que conocer estas costumbres porque es parte de nuestra cultura, ¿ya? Entonces, eso es bueno recordarlo. Bien, ahora, en los países subdesarrollados, a menudo no se dispone de los fármacos más necesarios, es verdad. Por ejemplo, si tú eres asegurado, cuando tú vas al Seguro Social o a E-Salud, que se llama hoy día, aquí te dicen, bueno, tenemos estos medicamentos genéricos, ¿no? Te dicen, el paracetamol, tenemos el ibuprofeno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los medicamentos que te dan, ¿no? Entonces, ahora, no es raro encontrar medicamentos de utilidad terapéutica no demostrada o combinaciones irracionales. Por ejemplo, vamos a ver. En el año 1991, en el siglo pasado, se malgastaban anualmente $1.000 millones en antidiarreicos, escuchen, antitusígenos, antidiarreicos para combatir las diarreas y los antitusígenos para evitar la tos, ¿no? Y anticatarrales para lo que es los catarros, las gripes, eso, ¿no? Que muchas veces no tenían una eficacia no demostrada. Entonces la gente tomaba mucho, ¿ya? Entonces, para el tratamiento de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias, ¿ven? Ese cuadro que son causa de 7,5 millones de fallecimientos, porque muchas veces, una diarrea, si es leve, tú puedes mantener al paciente hidratándolo, colocándole su suero de vía oral, de tal manera que cada vez que hace una deposición se le recupera con el suerito de rehidratación oral, ¿ven? Y el niño o la persona afectada no se muere deshidratada. Entonces, otras personas de frente se iban al antibiótico
cuando era una diarrea leve. Muchas veces, a veces una diarrea es producida, por ejemplo, si yo comí un alimento fermentado, me produjo diarrea, pero entonces el cuerpo maravilloso que tiene su sabiduría elimina las toxinas de ese alimento y pasó todo. Pero mientras tanto tú te vas rehidratando cuando vas presentando los cuadros diarreicos, nada más. ¿Ven? Pero la gente se iba de frente a consumir antibióticos. Ahí estaba el problema. ¿Ven? Al mismo tiempo que en los países más ricos, en ciertos segmentos de la población de países pobres, también se asiste a una verdadera epidemia de todo tipo de enfermedades inducidas por fármacos, ¿ve? Como consecuencia del uso excesivo de tratamientos. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué se habla de ellos? Por ejemplo, en el caso de pacientes que no han sido diagnosticados, por ejemplo, con problemas de salud mental, ellos se administran, por ejemplo, los diazepanes, los antipsicóticos, así de forma así pasajera, y eso no es así. Uno tiene que recibir esto, una evaluación psiquiátrica o psicoterapéutica, pero cuando ya se necesitan los antipsicóticos, tiene que ser con un médico psiquiatra, que es el médico especializado. Entonces, mucha gente utilizan esto de los calmantes, los barbitúricos, que son manejados por este tipo de profesionales, ¿no? O los neurólogos, pero entonces tiene que ser indicado por un profesional. Entonces la gente, porque le hizo bien a mi amiga y se lo tomó también y así, no. Ahora por eso hay un control con respecto a ese grupo de medicamentos, las benzodiazepinas, están totalmente controladas, lo que significa que tú tienes que ir con una receta médica para comprar, por ejemplo, diazepam, esos medicamentos para relajantes, para la ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante saberlo, ¿ya? Ahora vamos a ver que la contribución de los medicamentos a la salud son de la siguiente manera. Hay beneficios cuando se emplea, por ejemplo, por primera vez la penicilina, sus efectos se percibieron inmediatamente, ¿ven? Pero no todos los medicamentos o modalidades tienen efectos terapéuticos tan obvios. Por ejemplo, cuando se descubrió la penicilina y se empezó a utilizar adecuadamente, lógicamente las controlaba las infecciones. Pero si esta penicilina la seguían usando así seguido, al mismo, lógicamente iba a perder su eficacia, ¿ven? Entonces, hay que tener mucho cuidado con respecto a esto, ¿no? A las automedicarse. No siempre existe una correlación entre mayor sobrevivencia y mejor calidad de vida. Y la preferencia de los pacientes entre una y otra son variables que hay que tener presente. Bien, aquí, por ejemplo, 3 términos que se confunden. Por ejemplo, eficacia, que viene a ser el grado de una determinada intervención o procedimiento, régimen o servicio, que originan un resultado beneficioso. Se basa en resultados de un ensayo. Esto se hace como ahorita lo están haciendo con las vacunas. Se hace una investigación para sacar un medicamento al mercado, no es a tontas y a ciegas, se hace una investigación que dura muchos años para ver los efectos, las reacciones, etcétera, etcétera. Cuando ya un medicamento es más seguro, recién se saca a la venta. Entonces, vamos a ver que la efectividad, por ejemplo, es un grado en el que una determinada intervención o procedimiento, régimen o servicios puestos en práctica logran lo que se pretende conseguir para una población determinada, ¿no? Para su problema de salud que estén padeciendo en ese momento, ¿no? Y la efectividad depende de la eficacia intrínseca, o sea que también de la habilidad diagnóstica del prescriptor, o sea, del médico profesional, ¿no? De las condiciones farmacéuticas, del producto, de la información dada por el médico y el uso, el adecuado uso de este fármaco y que se encuentre en buenas condiciones. Ahí está, ahí lo van a ver, los ensayos clínicos controlados, que van a permitir una aprobación, una evaluación y post-marketing. ¿Qué significa eso? Que antes de salir a la venta, bueno, se va a hacer una propaganda, hoy salió tal medicamento. Nosotros lo vemos en la televisión también de muchos productos químicos que se ve, hay muchos que de venta libre, a la cual se les hace propaganda, ¿no? Hasta 10 años, muchas veces se ve, esas investigaciones duran hasta 10, 15 años. Bien, la eficacia y la efectividad no dan una idea del esfuerzo realizado para obtener un resultado deseado, ¿no? Por eso se define por ejemplo, se define la contribución de los medicamentos a la salud. Ahí está, ¿ven? La eficiencia, ¿no? Que vienen a ser los efectos, resultados alcanzados en relación con el esfuerzo empleado, ¿no? En términos monetarios, de recursos y de tiempo. Por ejemplo, ahí van a ver ustedes la eficacia, efectividad y eficiencia. ¿Por qué? Porque esto se ha ido estudiando, se ha ido investigando
con respecto a cómo actúan en el organismo de las personas, ¿no? Y bien van a ver también el grado en que los recursos empleados para cualquier una determinada intervención o procedimiento son mínimos, ¿no? Todo eso va a favorecer también en medida de la economía o el costo de los recursos con la que se lleva a cabo un procedimiento de eficacia y efectividad. Entonces es muy importante la contribución de los medicamentos a la salud, los efectos indeseables. Entre los años 30 y 40, cuando la introducción en terapéutica de las sulfamidas y la penicilina marca el inicio de una terapéutica farmacológica moderna. Ya se conocía la posibilidad de que los medicamentos pudieran producir reacciones adversas, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la talidomida. La talidomida era un medicamento que, por ejemplo, cuando aquella mujer que de repente en algún momento estaba embarazada, tenía náuseas, vómitos, los malestares propios del embarazo, ¿no? Pero las señoras en aquella época, en los años 60, estamos hablando de los 60, tomaban la talidomida, ¿no? Que era como decir una aspirina, algo así, que le pasaba el dolor de cabeza, los vómitos, los náuseas, etc. Entonces, ¿qué pasó? No se sabía bien de la talidomida, porque en realidad nacieron muchos niños con problemas. Ya, ahí está, la focomegalia, ahí está bien esos niños, ustedes están viendo en la imagen, que viene a ser una malformación congénita que se caracteriza porque los niños nacen sin brazos o sin piernas. ¿Ya? Entonces, no se sabía que la talidomida producía esos efectos teratogénicos, así se llama, efectos teratogénicos, porque tienen un efecto en la formación del feto. Por eso hoy día tenemos mucho cuidado en las mujeres gestantes que no deben tomar nada, ningún medicamento, salvo que sea alguno medicado por el profesional dentro de los primeros 3 meses de vida del feto, ¿no? O sea, en la fase fetal, ¿no? ¿Por qué? Porque en la fase fetal está en formación de sus órganos y sistema del niño, ¿no? Y también de esas pobres criaturas son víctimas de la talidomida, ¿no? A pesar de que dio lugar a una nueva percepción de los riesgos de los medicamentos y la modificación de algunas legislaciones nacionales, ¿no? La tragedia de la talidomida no tuvo efectos inmediatos. En los años 60 también tuvo la píldora de la felicidad, por ejemplo, le llaman el caso del dietilestibestrol. Es una hormona, ¿ya? Pero una hormona sintética, pero van a ver ustedes lo que tuvo ese efecto, ¿no? Entre los años 60 y 69 se identificaron 8 casos de una rara forma de cáncer de vagina. O sea, esto se manifestaba en nosotras las mujeres, ¿no? Era un adenocarcinoma de células claras, así se llama, en un hospital de Boston. Se empezaron a identificar recién estos casos. Y la aparición de casos de esta enfermedad, hasta entonces prácticamente desconocida, llamó la atención de los médicos, los profesionales de la salud, y dijeron, ¿de qué es lo que está pasando? Y se dieron cuenta de que era el dietilestibestrol, ¿no? Es una hormona. Entonces, realmente causaba efectos terribles, colaterales, que lo usaban en el caso de aborto durante el embarazo, ¿no? O sea, producían el aborto. En comparación con, o sea, lógicamente, ya al conocerse esto, se dejó de vender toda la talidomida y todos esos productos que están viendo ahí, ¿no? En comparación, un grupo de 32 mujeres que habían dado a luz en el mismo centro en la misma época, la eficacia del DES, así se le llama el dietilestibestrol, para la prevención del aborto no había sido demostrada, ¿ven? Se ha descubierto que su uso durante el embarazo puede dar lugar a una incidencia de anomalías estructurales a nivel del cuello, vagina, útero, trompas, ¿ven? Embarazos ectópicos, abortos espontáneos y parto prematuro entre las hijas de las usuarias. O sea, de las señoras que tomaron en aquella época, en los 60, en sus hijas que nacieron en aquella época y que ellos van a ver esos efectos, se dan cuenta a la larga. ¿Ve? Un incremento de riesgo de criptoquidia. ¿Qué es la criptoquidia? La criptoquidia viene a ser una malformación en el caso del hombrecito, en la cual el niño nace con un testículo. El niño debe tener 2 testículos. Siempre demora, en algunos casos demora en bajar el otro testículo. Y entonces se queda arriba, en la zona, ¿no? Abdominal, en la zona ventral, la zona pélvica, se queda ahí el otro testículo, en la zona pélvica, y entonces demora en bajar. A eso se le llama criptoquidia, ¿ya? Y así varicoceles, que son varices, ¿no? Quistes de epidídimo, o sea, en el caso de los varones hay problemas. Entonces, todo esto se ha ido a través de los años. Cuando sale un medicamento tienen que hacerse estudios de investigación de tal manera que se ve si son buenos o no, ¿no? Qué efectos van a tener.
El costo creciente del capítulo de farmacia en los sistemas de seguridad social comenzó a ser motivo de atención para las autoridades sanitarias. El costo, efectividad, ¿ven? Efectos indeseables, han cerrado un triángulo, ¿no? Ahí está, lo están viendo, que es el sistema de seguridad social y los responsables de la política farmacéutica, ¿ya? El político necesita los efectos de sus acciones y el burócrata necesitan que los efectos de sus acciones se puedan constatar de manera inmediata. No parece ser muy interesados en las medidas complementarias que pueden resultar resultados tardíos, pero también son más sólidos. Bien, son estudios de los medicamentos que constituyen elementos de características especiales en el contexto de la medicina, ¿no? Por dos razones. Medicamentos en su papel como parte de la asistencia médica, como herramienta, toda la disciplina médica lo utiliza en algún momento, según las especialidades, los distintos niveles del sistema de atención de salud, las diferentes situaciones sanitarias. Es realmente muy amplio este campo de lo que es los estudios de la utilización de los medicamentos, ¿no? Y como resultado final de un proceso a través del diagnóstico, ¿no? Decisiones, la prescripción que refleja realmente la actitud, las esperanzas de un médico en relación con el curso de la enfermedad de su paciente. Por eso siempre cuando el médico te indica un producto, ellos tienen que verte a la semana o te dicen regrese tal día para ver cómo van los efectos, ¿no? Si te quedó bien, o tú llamas a tu médico, doctor, me está produciendo tantos efectos colaterales, entonces suspenda, señora, te dicen, ¿no? Por eso es muy importante no automedicarse, debido a que la prescripción es un compromiso entre dos partes, ¿no? Aquí los medicamentos son un punto de contacto más directo entre las estructuras sanitarias y sus usuarios, ¿no? Aquí, debido a que los medicamentos simbolizan el deseo y la capacidad de modificar el curso natural de la mayoría de las enfermedades, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, miren, el coronavirus, ¿no? Puede ser considerado como indicadores del resultado que se espera que obtengan las ciencias biomédicas sobre la enfermedad que están tratando. Todos deseamos, tenemos esperanza, ¿no? En que se solucionen nuestros problemas de salud, o sea, de enfermedad que podamos tener en algún momento. ¿Para qué sirve? Lógicamente, aquí los estudios, la manera como los fármacos son utilizados, los problemas que su uso conlleva, los medicamentos se han convertido en una pieza común de la práctica médica. Es lógico, el médico tiene que tener sus instrumentos de trabajo para poder ayudar y uno de ellos es los medicamentos. Son los que más que cualquier otra medida médica, quizás a excepción de pruebas diagnósticas, corrigen el riesgo de ser utilizados en condiciones no controladas y de manera incorrecta, ¿no? Puede ser muy poco, demasiado, por razones injustificadas, como sustitutos de un ataque real, etcétera, etcétera. Y también se ha formado un campo de presión alrededor de los medicamentos como herramienta terapéutica y que ha tenido su origen en la industria farmacéutica. Esta presión ha afectado a los responsables de la prescripción y a los usuarios, es decir, a los médicos y a los pacientes, ¿ya? Entonces, ha causado que el sector farmacéutico se encuentre en una disyuntiva permanente entre cubrir una necesidad sanitaria real y asegurar una expansión constante en el mercado. Cuanto más se desarrollan productos muy potentes que modifican delicadas funciones fisiológicas y bioquímicas, mayor es la importancia de sus posibilidades iatrogénicas. Iatrogénicas significan errores que puedan haber al indicar ciertos medicamentos. Es muy importante estudiarlos bien. ¿Y a quién se los voy a medicar? El objeto básico del estudio de estos medicamentos es conocer su interacción con el proceso global de la atención de salud. A nivel de enfermedades que son diagnosticadas, son seleccionadas, conocer su interacción. Esto es muy importante para saber el curso natural de la enfermedad. Ustedes saben que la enfermedad tiene su historia natural, ustedes lo saben, ¿no? Por ejemplo, cuando nos hablan del coronavirus, que hoy día está de moda, la estamos viviendo ahorita, la verdad que sí, sabemos nosotros que su historia natural es larga, ¿no? La estamos conociendo. Licenciada, disculpe que le interrumpa. Sí. ¿Qué pasa? Licenciada, disculpe que le interrumpa. Soy Pisconte. Licenciado, ¿usted cree que me podría dar permiso, por favor? Porque estoy de miembro de mesa y hoy tengo una capacitación. Ah, ya, Pisconte, ¿cuál es tu apellido? ¿Pisconte qué? Pisconte López Francia. López. Ah, ya, tú eres López. nuevo, estás en mi lista, ¿no? Ya. Ya López, vaya, Sí. vaya Pisconte, ya la anoté, ya. Bien, vamos a ver el nombre de los fármacos. Ok, gracias. El nombre de los fármacos se va a ver, por ejemplo, denominación común internacional, que es la DCI, ¿no? Que es un nombre, ahí vamos a ver el nombre genérico exclusivo,
asignado a todos los principios activos utilizados en los medicamentos de todo el mundo. El objetivo de esta DCI es que nos va a dirigir que los médicos, los farmacéuticos, los científicos encargados de la reglamentación y de la farmacéutica de los pacientes puedan reconocer y utilizar en todo el mundo. Es decir, la DCI se encarga a nivel internacional, o sea, a nivel mundial, que la nomenclatura, o sea, el nombre de los medicamentos sea el mismo, sea en el idioma que sea, pero todo el mundo lo va a conocer como el mismo nombre, ¿me entienden? No deben dar lugar a confusión, ¿no? Por ejemplo, con denominaciones de uso común, con nombres comerciales o de medicamentos, nombres de enfermedades para las que se hayan desarrollado esos productos. La DCI contiene una sílaba común que es la raíz, que dice que alude a la familia farmacológica o química a la que pertenece la sustancia. Ejemplo, al final, la micina alude a los antibióticos, luego se agregan sílabas, letras o palabras separadas para diferenciar entre sustancias de la misma familia. Por ejemplo, la canamicina y la eritromicina. Cada DCI debe ser única y diferenciada, tanto fonética como ortográficamente. Desde que en el 50 la OMS estableció el programa de la DCI, miren, imagínense ya del año 1950, del siglo pasado, que ya tenemos más de 70 años, 71 años prácticamente, han asignado 8.500 nombres. En la actualidad se utilizan activamente unas 4.000 DCI en todo el mundo, o sea, los nombres químicos genéricos, ¿no? Y se suman entre 120 y 150 nuevas DCI cada año, o sea, de nuevos medicamentos. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Hay que conocer esos los nombres de los genéricos, ¿no? Eso es muy importante. En algunos, por ejemplo, ¿cómo es esto? En algunos productos nosotros conocemos la aspirina, ¿no? Incluso la conocemos como, oye, aspirina Bayer, del laboratorio Bayer, ¿no? Entonces dice, pero en sí la DCI, el nombre genérico de este producto químico viene a ser el ácido acetilsalicílico, que es que ha dado origen a este producto, ¿se dan cuenta? Entonces, mediante la asignación de un nombre internacional exclusivo a cada medicamento, la Organización Mundial contribuye a asegurar que la receta extendida en el extranjero corresponda a lo que el médico ha prescrito en el lugar de restablecimiento, el lugar donde le han indicado, ¿no? Si, por ejemplo, de repente tú viajas a otro sitio y te vas al extranjero, pero que tiene que ser igual, ¿ves? La marca puede que expirar o cambiar, puede ser, pero el nombre químico no. La DCI debe permanecer mientras existe la sustancia. ¿Se dan cuenta? Es muy importante. O sea, si vayas tú a la China, a la Cochinchina, el mismo DCI va a ser igual en todas partes del mundo, ¿ya? Esto es muy importante saberlo. Algunas sustancias como la aspirina, la morfina, por ejemplo, esos nombres ya se utilizaban ampliamente cuando se introdujo el sistema, ¿no? Eran nombres bien establecidos. Las marcas y los nombres comerciales deben ser completamente diferentes, ¿ven? De sus respectivas DCI, así como en el caso contrario, podría inducir a confusión, ¿no? Suponer un grave riesgo para la seguridad del paciente. Por eso es muy importante, que les decía de un inicio, conocer, ¿no? Estos nombres, estos fármacos, porque tú como profesional de salud tienes que saber manejar adecuadamente estos productos. La OMS alienta el uso de las DCI en todas las etiquetas de los productos farmacéuticos y en las recetas médicas. Esto es muy importante porque de esa manera ya se sabe qué producto es, así sea aquí o a algún lugar del extranjero, donde sea, es el mismo producto. ¿Ven? La OMS colabora estrechamente, dice, con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿no? Eso significa que, por ejemplo, si yo descubro un medicamento hoy día y yo lo patento, tienen que respetar mi producto, ¿me entienden? Ahora, patentar un producto significa que yo como inventora que he descubierto este producto, yo recibo unas regalías, un dinero por haber descubierto esto, ¿no? Por ejemplo, miren, los grandes hombres como el doctor Alexander Fleming, el doctor Sabin, que él descubrió la vacuna para la, ¿cómo se llama esta enfermedad? La poliomielitis, etcétera. Ellos nunca patentaron sus productos porque ellos quisieron que llegue gratis a todo el mundo. Por eso, ¿se dan cuenta? Eso tiene un significado muy interesante y ahora ustedes investiguen por cuenta propia para que se den cuenta de esto, Autoridades nacionales de marcas, organismos de reglamentación farmacéutica, investigaciones de los productos farmacéuticos, y para velar porque la mayoría de los principios activos que se utilizan en todo el mundo tengan su correspondiente DCI, ¿ya? Pero viene de allá.
Miren chicos, por favor, ese micrófono, ¿ya? Ustedes van a ver esto, miren. El nombre de los fármacos. El proceso de nomenclatura. ¿Ve? Un fármaco nace en un laboratorio de síntesis química, son productos químicos, hasta que se comercializa todo, ¿ve? Como llega cuando tu médico te lo indica, la presentación, todo cómo llega a tus manos, ¿no? Tú tienes que verificar que sea el producto, que esté en buenas condiciones, según también la indicación médica, ¿no? La receta. Desde que sufre un largo camino aproximadamente de 10 años de estudio, durante el cual muchos de ellos van desapareciendo por inútiles o tóxicos. Pueden haber también algunos medicamentos que no han sido muy bien llevados o que han tenido efectos secundarios muy malos que producen un bien. Entonces, lógicamente, lo sacan del mercado. En cada una de las diversas etapas, su nombre ha ido cambiando muchas veces en estos productos. Cuando llega a estar disponible para su uso, nos encontramos con los siguientes nombres. Por ejemplo, el nombre químico describe la estructura molecular de forma precisa y compleja, ¿ves? Por ejemplo, miren, escuchen, ¿eh? Esta es la benzodiazepina, ¿ya? 7-cloro, 1,3 dihidro, 1-metil, 5-fenil, 2-H, o sea, hidrógeno, 1,4 benzodiazepín, -2 ONA, ¿ve? ¿Y quién es ese producto químico que lleva todo ese nombre tan largo? Las benzodiazepinas, ¿no? Los diazepanes, los barbitúricos que son específicos para tratamientos de ansiedades, de personas que padecen de insomnios, etcétera, etcétera. Ahora, el nombre del código, el que recibe el fabricante durante su investigación y que permite una mayor facilidad de manejo. Por ejemplo, este producto químico tiene la RC085. ¿Se dan cuenta? Es su código a nivel mundial. El nombre genérico. Si el nuevo fármaco parece prometedor, el laboratorio descubridor se dirige a la OMS para buscar un nombre o DCI. Ningún otro fabricante puede patentarlo. ¿Se dan cuenta? En el ejemplo anterior, el nombre genérico del fármaco es el diazepam, como le decíamos, ¿no? ¿Ven? Entonces, esto va variando, ¿no? La OMS ha señalado recomendaciones para los nombres de los fármacos, su identificación dentro de la familia farmacológica. Por ejemplo, azepam, las benzodiazepinas, buzona, analgésico, olol, bloqueante, beta bloqueante, caína, anestésicos, como la novocaína, la cirrocaína, ¿no? Tidina, antagonitas H2, como la petidina, ¿no? O ranitidina. Entonces, el nombre comercial es asignado para cada una de las especialidades farmacéuticas que contienen el fármaco en cada uno de los países que se comercializa, ¿no? Eso depende ya de cada país. El nombre comercial sí va a variar. Por ejemplo, el clamoxil, el ardina, el pen, eupen, etcétera, etcétera. Eso es el nombre comercial, ¿no? Que se le conoce a nivel, incluso lo vamos a ver en los comerciales, en la televisión, en las propagandas médicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay una clasificación de los medicamentos. Estos pueden ser clasificados de diversas formas, ¿no? Puede ser a través de su estructura química, a sus indicaciones, a sus acciones farmacológicas, de acuerdo a eso lo van clasificando, ¿ve? Entonces, por ejemplo, una clasificación anatómico-químico-terapéutica, ATC. El objetivo de aquí, de esta ATC, consiste en crear un nombre único, una denominación común o DCI, una denominación común internacional. Aquí la clasificación más utilizada es a nivel internacional. Divide los medicamentos en 14 grupos, atendiendo al órgano o sistema sobre el que ejercen su acción principal. Ahí, por ejemplo, vemos el grupo A, órganos y sistema, agarra lo que es el aparato digestivo, el metabolismo. La B agarra lo que es sangre, órganos hematopoyéticos, así. C, aparato cardiovascular. La D es dermatología. La G, genito urinario. La H, hormonas. La J, antiinfeccioso por vía general. La L, antineoplásica. La M, aparato musculoesquelético, y así por el estilo. N, sistema nervioso central, y así. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es de la clasificación anátomo-químico-terapéutica. La P, parasitología, para la especialidad de parasitología. La R, para aparato respiratorio. La S, para los órganos de los sentidos, cualquier problema que haya en esos órganos. Y la B, varios, ¿no? De varios problemas. ¿Ven? Cada uno de esos grupos está dividido por subgrupos, ¿no? A segundo nivel, que, por ejemplo, corresponden los dígitos 1, 02, 03, etc. Y después se sigue subdividiendo hasta llegar al nivel 5, que corresponde al principio activo.
Cada nivel o categoría se distingue mediante una letra y un número, ¿no? En este sistema de clasificación, todos los preparados a base de un mismo y único fármaco reciben un código idéntico, ¿eh? ¿Ya? Entonces es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Son diferentes clasificaciones, por eso es muy importante conocer todo esto, ¿ya? Yo los invito a que bajen la separata que les estoy dejando la información para que ustedes le puedan dar una buena leída y saquen un buen concepto de lo que estamos estudiando, ¿ya? Bien, aquí vemos, por ejemplo, primer nivel, estructuras orgánicas, efectos terapéuticos, ¿no? A ver, perdón. O lugar donde ocurre, ¿no? Tercer nivel, mecanismo de acción. Cuarto nivel, subgrupo químico, clasificación de los fármacos, ¿ya? Esa es la clasificación de los fármacos. Ahí ves, a nivel anatómico. El primer nivel indica el grupo principal, órganos o sistemas sobre el que actúa el fármaco, ¿no? Consiste en una letra, hay 14 grupos principales. Por ejemplo, en el segundo subgrupo terapéutico, el segundo nivel del código indica el grupo terapéutico y consiste en 2 dígitos, ¿ya? Por ejemplo, vemos los diuréticos, ¿no? Ahí lo van a ver ustedes, miren. En el tercer nivel vamos a agarrar diuréticos de techo alto, que son más complicados, ya más perfectos. Aquí, su grupo terapéutico, cualquier nivel de código indica su grupo químico, terapéutico, farmacológico, las sulfonamidas, por ejemplo, ¿no? Ahí también, y el quinto nivel o nombre del principio activo. Lo están viendo ustedes aquí, miren, por ejemplo, ¿ven? Ahí están sus códigos, ¿ven? Primer nivel hasta el quinto, ¿ven? Ven ustedes aquí las ATC, ven, ahí están viendo a nivel anatómico, ¿ven? Tracto alimentario, o sea, según los problemas, ¿no? Que se presenten, ¿no? Las biguanidas, la metformina, etcétera, que son medicamentos que se utilizan, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, ¿no? ¿Ya? Desde el punto de vista de presentación y dispensación de los medicamentos, vamos a ver las fórmulas magistrales. Ustedes han ubicado esa farmacia, por ejemplo, la que está en la esquinita del instituto, la calle Lima, cuarta cuadra con la calle Camaná, ¿ya? Hay una esquinita de una farmacia que ahí hay un boticario, ¿ya? Ellos sí te dispensan medicamentos que ellos mismos elaboran, por eso se le llaman fórmulas magistrales, ¿ya? Son preparados por el farmacéutico bajo receta del médico y son muy buenos, ¿ah? Ellos cuando te preparan, por ejemplo, un antifúngico, ¿no? Cuando el que ha tenido un hongo, algún problema en la piel, ¿no? Ellos te hacen los componentes muy perfectos, ¿no? Ahí se ven los fármacos, sus componentes, las dosis, la forma farmacéutica, ¿eh? Pero bajo receta del profesional médico. Y él va a especificar todo eso, ¿no? Las cantidades, etc. Y las especialidades farmacéuticas son medicamentos que ya vienen preparados de la industria farmacéutica, como ustedes están viendo ahí la aspirina, por ejemplo, para expenderse con el nombre de patente registrado entre las autoridades sanitarias de un país, ¿no? Son los más utilizados, es lo que nosotros compramos cuando vamos a las farmacias, ¿no? Los genéricos, medicamentos elaborados por la industria farmacéutica, no se comercializan con el nombre patentado. Se comercializa con el nombre internacional del principio activo, denominación común internacional, ¿ven? Entonces, todo eso, desde el punto de vista de su forma de acción también, ¿no? O sea, por ejemplo, si es una pomada, si es un antitrombótico, etcétera, etcétera, un analgésico local, un problema en la piel, ¿no? Fármacos de acción local, los que actúan en el sitio de aplicación. No hay penetración en la circulación. A esta variante se denomina tópica porque es a nivel de la piel, por ejemplo, una pomada, un producto que lo vas a colocar en la piel o en la zona afectada, ¿no? Se ejerce sobre la piel y las mucosas, ¿no? Su acción local es el nivel del piel y mucosas. El fármaco de acción general o sistémica, vamos a ver, por ejemplo, acá, son aquellos que actúan en todo el organismo, ¿verdad? Sistémica significa todo tu cuerpo, ¿ya? Hay penetración a nivel de la circulación, ¿ya? Representan el grupo más numeroso e importante, ¿no? Fármaco de acción remota, se ejerce sobre un órgano que no esté en contacto con la droga o que tiene afinidad con ella, y de la misma acción sobre su estructura, cuya modificación funcional acarrea cambios en la función debido a las relaciones nerviosas humorales que lo unen, ¿no?
Así, por ejemplo, la irritación de la piel producida por un fármaco puede provocar la aceleración de la frecuencia cardíaca, lógico. Así es, todo se relaciona, ¿no? La clasificación de los medicamentos por su expendio. Medicamento de venta con presentación de receta médica, ahí está, bajo diferentes modalidades, según los procedimientos vigentes. La receta oficial que te está brindando, receta archivada, de utilización de especialista y de control a nivel hospitalario, ¿no? Requieren de una orden escrita, que es la receta, solo puede emitirla el médico, dentista, veterinario o bajo orden de ellos. Ese es un documento legal que contiene instrucción para el farmacéutico, quien está autorizado a distribuir medicamentos por prescripción, ¿ya? En esta categoría deben incluirse y requieren una decisión de un profesional prescriptor, ¿no? El médico, ¿ve? Como para el empleo y el tratamiento de enfermedades que precisan de supervisión médica continua, utilización de medicamentos. Por eso los médicos cuando te dicen, a ver, van controlando tu problema. A ver, una hipertensión no te la van a curar en un día. La hipertensión, lógicamente, va a necesitar de toda la vida tu tratamiento, de por vida. Ahora, si tú recién estás iniciando con la hipertensión, el médico te puede decir, a ver, cambiar los estilos de vida, ¿no? Comer más sano, hacer ejercicio, bajar de peso, no consumir sal, etcétera. Y te puede mantener tus presiones arteriales en los valores normales, ¿no? Eso ayuda muchísimo, pero eso es cuando se trata más que todo de que recién te lo han encontrado el problema y que tú puedes todavía prevenirlo o ayudar a que no avance, ¿no? Utilización de medicamentos, por ejemplo, vamos a ver para lo que existen suficientes evidencias de problemas de seguridad durante su uso normal, que sean posibles de adicción. Por ejemplo, hay medicamentos derivados de los opiáceos, por ejemplo, ¿no? Los clorhidratos de petidina, todo eso también son medicamentos controlados, ¿ya? Y que poseen en su formulación nuevos ingredientes activos que por lo tanto no se tengan evidencia completa sobre su eficacia e inocuidad. Ajá, los de venta libre, por ejemplo, cuando tú vas a comprar una pastillita para dolor de garganta, las pastillas PEC, ¿no? Las pastillas BUC, etcétera, ¿no? Para la garganta. No precisan de servicios de un médico, o puede ser de un farmacéutico, ¿no? Pueden incluirse medicamentos, que puede ser un antigripal. Yo me compro un panadol antigripal porque estoy con el problemita de la gripe y me pasa, ¿no? Puede usarse sin prescripción médica. O sea, no necesito de un médico ahí, ¿no? Pero hoy en día sí estamos en un problemita con esto del coronavirus, ¿verdad? Porque el coronavirus tiene ciertos síntomas parecidos a cualquier gripe. Entonces, ahí estamos ahora que tenemos que tener mucho cuidado para poder identificar los síntomas de esta enfermedad para poder tomar las medidas preventivas, ¿no? Composición del medicamento, este viene a ser el componente responsable de la actividad y que es el que alcanza el lugar diana, ¿ve? El lugar a donde va a llegar este producto, ¿verdad? Entonces, el principio activo, vamos a ver, es toda materia a la que se le atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento. Un medicamento puede contener uno o varios principios activos. Es la sustancia que actúa por sí misma en nuestro organismo. El excipiente es aquella materia que se añade a los principios activos o sus asociaciones serviles de vehículo, ¿no? Posibilitar su preparación y su estabilidad. ¿Ya? Modificar sus propiedades organolépticas, determinar las propiedades físico-químicas del producto, determinar su biodisponibilidad. Generalmente se necesitan muy pequeñas cantidades de principio activo, lo que dificulta su ingestión y manipulación. Se mezclan productos inertes sin ninguna actividad, ¿ve? Y los excipientes para que se quede una forma y tamaño adecuadas. O sea, es la ayuda que, ¿no? Por ejemplo, si te van a presentar, por ejemplo, un supositorio, un jarabe, con qué excipiente lo incluye, ¿no? Así se introduce el concepto de forma galénica o forma farmacéutica, ¿no? El principio activo puede tener un sabor desagradable o amargo, en cuyo caso se añaden los denominados edulcorantes, saborizantes. En el caso de los niños, por ejemplo, sus jarabes generalmente tienen saborcito a fresa, colores rojitos, colores que les llaman la atención a los niños y que les gusta, porque lógicamente eso es lo que se quiere, que el niño lo consuma porque queremos que sanen, ¿verdad? Algunos excipientes han de figurar en el envase y embalaje del medicamento, eso tiene que ser muy importante siempre, ¿no? Algunos edulcorantes, bueno, los edulcorantes vienen a ser azúcares, ¿no? O sea que le van a dar el sabor dulce al producto.
Y a tener en cuenta en caso de personas diabéticas o los pacientes intolerantes a la lactosa, por ejemplo, es importante en los casos de intolerancia a la lactosa, sobre todo en el caso de niños, ¿no? Que ahí se detecta este problema. Son sustancias que forman parte de la composición del medicamento para facilitar su administración y mejorar su acción. De eso se trata, ¿ven? O sea, los medicamentos tienen una amplia acción a nivel de nuestra salud, ¿no? Y también ver que por si acaso se pueden producir también efectos no deseados, ¿no? ¿Ya? Ya. Otros medicamentos llevan colorantes o almidones para dar cuerpo y forma y mejorar la presentación, ¿no? En el caso de comprimidos, ¿no? O pastillitas. En el caso de cápsulas, por ejemplo, también, ¿no? Y aquí, la forma magistral, el medicamento preparado por el farmacéutico para un paciente individualizado y complementar una prescripción médica que está lógicamente indicada por un profesional médico. Los farmacéuticos elaboran medicamentos hasta que empezó a desarrollarse la industria farmacéutica. Lógicamente, ahora es un monopolio grandioso. Se mueven grandes millones de dólares con las medicinas. La aparición de los especialistas de especialidades farmacéuticas desplazó todo, ¿no? A la fórmula magistral, ¿ve? Ahora, ¿cuándo se prescriben? Por ejemplo, ajustar las dosis exactamente a la prescripción que el médico considera necesaria. Son ciertos casos especiales, ¿no? Presentar el medicamento de una forma farmacéutica que facilite una administración más cómoda. Pacientes con intolerancia o efectos irritantes, o algún incipiente o sustancia no medicamentosa que forme parte del preparado comercial en la personalización del medicamento, se puede obviar su inclusión, ¿no? Es habitual que el dermatólogo prescriba, por ejemplo, formas magistrales, como les decía, cuando hay hongos, esto es bien práctico lo que hacen los farmacéuticos, ¿no? Las fórmulas magistrales, ajustadas a la necesidad de la piel del paciente, ¿ven? Etiquetaje. Toda forma magistral se entrega con etiquetado adecuado, o sea, con toda la cantidad de qué es, ¿no? Información similar a la que contiene un prospecto de la especialidad cuando tú compras un medicamento. El prospecto es ese papelito en blanco, ese papelito largo que viene dentro de las cajitas que te dice, de esto trata este medicamento. Tiene todos los contenidos, para qué sirven, sus efectos colaterales, todo, ¿no? Todo se encuentra descrita su composición, la caducidad del preparado, también las condiciones de su administración, cómo se debe administrar, los datos que puedan ser de interés para el paciente, ¿no? Para su preparación, el farmacéutico observa en todas las fases, por ejemplo, las normas correctas de elaboración, el control de calidad, que garanticen el rigor de los procedimientos, ¿no? Entonces, hay que recordar que la fórmula farmacéutica o magistral es un medicamento preparado por el farmacéutico a manera individualizada para cada paciente, eso es muy importante. Mucho se da en las enfermedades dermatológicas más que todo, ¿ya? Hay que identificarlo, llevarlo con su información, todo, porque según la indicación médica, así tiene que ser, ¿no? Forma galénica, por ejemplo, es la disposición individualizada a que se adaptan los fármacos, principios activos, excipiente la materia, farmacológicamente inactiva, para constituir un medicamento. Es la combinación de la forma en que el producto farmacéutico es presentado por el fabricante, la forma en que es administrada y la disposición de la sustancia medicamentosa para facilitar su administración. Cuando se dice esto es por ejemplo, un jarabe, ¿cómo lo administra? Por ejemplo, si es una suspensión, tú vas a ver el frasquito que viene con un polvillo, ¿no? Un polvillo. Y tú, el doctor te dice ahí, sigue las instrucciones y te marcan una flechita y dice, llenar con agua hervida fría hasta esta zona. Y solamente este producto va a estar activo 5 días. Después de los 5 días ya no sirve, lo tienes que botar, ¿ya? El primer objetivo de las formas galénicas farmacéuticas, normalizar la dosis del medicamento, ¿eh? Como unidades posológicas, las formas galénicas, alcanzar la máxima eficacia cuando se administran, ¿ven? Entonces, al principio se elaboraban para poder establecer unidades que tuvieran una dosis fija de un fármaco con el que se pudiera tratar una determinada patología, ¿ven, chicos? La importancia de la farmacéutica reside en que determine la eficacia del medicamento, liberando el principio activo en forma lenta, liberando ese activo en lugar de mayor eficiencia en el tejido blanco, evitar daños al paciente por interacción química, solubilizar sustancias insolubles, mejorar sabores, mejorar aspecto. Cada forma farmacéutica tiene su vía de administración. Esa es
Por ejemplo, una cápsula, un comprimido, un gel, un supositorio. Diferentes formas farmacéuticas existen en la actualidad, ¿no? Se presentan en forma sólida, semisólida, líquidas o gaseosas, lo sabemos nosotros, ¿no? En algún momento de repente a ustedes se los han indicado, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos las formas farmacéuticas sólidas. Hay, por ejemplo, ¿qué tenemos? Pastillas, polvos, papeles, hay también oleosacuros con azúcares, tenemos los granulados, tenemos las cápsulas, sellos, tabletas o comprimidos que en algún momento las hemos tomado, pastillas, píldoras, extractos, etcétera, etcétera. ¿Ven? Son diferentes presentaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos los medicamentos, ¿no? Tenemos otra. Las semisólidas. Tenemos aquí pomadas. ¿Quién va a usar las pomadas? En algún golpe, en algún proceso, algún accidente que has tenido, ¿no? Pastas. Tenemos cremas, emplastos, gels, tenemos jaleas, etcétera, etcétera, etcétera. Son diferentes presentaciones, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí tenemos en líquidas también, en algún momento las hemos tenido que utilizar, ¿no? Por ejemplo, tenemos lociones, ¿no? Que son usadas a nivel de la piel, edemas, que son utilizadas a nivel de la vía rectal, inhalaciones, que son usadas en forma de nebulizaciones de la vía respiratorias, los colirios, que son usadas a nivel de ojo, aguas aromáticas, inyecciones, ¿no? Que su vehículo acuoso es el agua destilada esterilizada, pues eso ya lo vamos a aprender nosotros. El vehículo es, oleoso viene a ser un aceite vegetal, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el vehículo oleoso de un aceite vegetal, tenemos también inyecciones que son envasadas en ampollas de una dosis, frascos ampollas, viales de varias dosis, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son diferentes presentaciones, ¿no? Bueno, aquí también tenemos, por ejemplo, jarabes, pociones, mucílagos, emulsiones, suspensiones, colirios, lociones, tinturas, sin número de presentaciones, extractos, linimentos y otras formas, ¿no? Que son elixires, vinos, medicinales, coloriones, etcétera, etcétera, etcétera. Son un sinnúmero de presentaciones que se van a encontrar, ¿no? Y las formas farmacéuticas gaseosas, por ejemplo, aparte del oxígeno, que hoy día se está usando muchísimo en esta terrible enfermedad, tenemos también el óxido nitroso. El óxido nitroso se utiliza muchísimo en lo que es para anestesiar. Es un grupo de anestésicos, ¿ya? O sea, es un gas que le colocan al paciente cuando van a administrar una anestesia general, ¿no? Depende de la cirugía que presente el paciente, que necesite el paciente, ¿no? El aerosol son dispersiones finas con un líquido sólido o un gas en forma de niebla, siendo las gotitas de líquido o partícula de 5 micrones de diámetro, chiquititas, ¿no? Se administra por inhalaciones, o también lo que llamamos las nebulizaciones. ¿Se acuerdan cuando a veces han llevado a algún niño de sus hijitos, de repente algún sobrinito, que ha estado con un broncoespasmo, ¿no? Ha tenido un problema de asma bronquial, lo han tenido que nebulizar, y de eso se trata, ¿ya? Se le colocan los medicamentos que son los broncodilatadores y van a actuar abriendo el bronquio de tal manera que el niño puede respirar. ¿Ven? Recuerden ustedes que un medicamento genérico tiene un principio activo, la misma dosis, la misma forma farmacéutica, las mismas características cinéticas dinámicas, técnicas, que un medicamento que no está protegido por patente alguna y que es utilizado como referencia legal técnica. ¿Ven? Ahí ven, miren, un medicamento de marca tiene su nombre comercial, su dosis, su principio activo, su marca de laboratorio, igualito el medicamento genérico, en el caso del paracetamol, su nombre, su principio activo, su laboratorio, la dosis, la solución, la forma farmacéutica. ¿Se dan cuenta? Así es. Todos los medicamentos traen su presentación, todo, ¿no? Y su indicación. Aquí, miren, en esta parte vamos a tratar lo que son las recetas médicas, que es muy importante porque ustedes van a manejar mucho las recetas médicas, ¿ya? Las prescripciones médicas. Aquí, ¿de qué trata la prescripción médica? Si el médico, cuando tú vas al profesional médico, según sea la especialidad que tú necesitas o tu paciente, entonces el médico va a dejar una indicación, una receta en la cual diga,
con los datos tuyos también y de él también, porque tiene que saber qué médico es el tratante, su especialidad, su colegiatura, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va a quedar escrito en la receta, ¿ya? Para que el paciente vaya y lo pida en la farmacia, ¿no? ¿Qué información debe contener una prescripción? En el Perú se recomienda que una receta contenga los siguientes datos. Por ejemplo, título, nombre, número de colegiatura del profesional médico y dirección del prescriptor, o sea, del médico, ¿ya? Su colegiatura. Nombre del establecimiento de salud. Si es un consultorio particular, ahí él pone sus datos personales, nada más. Nombre, dirección y teléfono del paciente. Eso es muy importante también, la edad del paciente. Porque a veces hay personas que dicen, oye, a ti te fue bien con esto, préstame tu receta para ir. No, señores, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque a veces por ahorrarse la consulta médica terminan peor, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado de no utilizar medicamentos que porque a mi amiga le fue bien, a mí me va a ir bien, no. O sea, hay que tener mucho cuidado. Han habido problemas de reacciones a los medicamentos, de sensibilidad, porque una es sensible y la otra persona no lo era. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Nombre del establecimiento de salud, dirección y teléfono del paciente y también su edad, nombre y potencia del medicamento, o sea, cómo es el medicamento, fármacos sometidos, nombre de los medicamentos prescritos, concentración, forma farmacéutica, lugar y fecha de prescripción y la expiración de la receta. Esto es muy importante, porque a veces la gente por ahorrarse una consulta médica cambia los datos. No, yo soy fulano de tal. No, señor, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Cuando ustedes coloquen un medicamento, tienen que ver la receta médica, ¿ya? Porque no vayan a verse involucradas después en un problema de que el paciente haya alérgico y se te murió con un shock anafiláctico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Firma habitual y sello del prescriptor, en este caso del médico, ¿no? Información dirigida, ¿no? Al farmacéutico. Indicaciones para el paciente, porque también se le da, el señor le dice, este medicamento lo va a tomar a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, 12 de la noche, en fin, ellos te van a dar las indicaciones, ¿no? Iniciales y firma del médico, redacción tiene que ser clara, porque nosotros vemos que los médicos también tienen una letra muy, a veces, una letra que no se entiende, ¿no? Es una letra ilegible. ¿Qué va a haber? ¿Qué información en el prospecto, no? Que es una prescripción, ahí los factores que modula la calidad de la prescripción, ¿no? La administración sanitaria, los médicos profesionales, la población en general, las oficinas de farmacia, o sea, el lugar donde tú vas a conseguir ese medicamento, ¿no? Que son las farmacias, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, porque ¿dónde lo vas a adquirir, no? Tiene que ser lugares de confianza, ¿no? Nosotros vamos a la farmacia. Bueno, ¿qué es una buena prescripción? Por ejemplo, es una farmacoepidemiología, los estudios, ¿no? De utilización de los medicamentos, la formación estimulada, la farmacocinética, que se pueden realizar para mejorar el uso de los medicamentos. Son hechos básicos en la práctica. ¿Ya? Un momentito. ¡Ey! ¡Mucho ruido! Mucho ruido. Bueno. Entonces, todo esto recoge las ideas básicas a lo que sería una buena calidad en la prescripción médica, ¿no? La forma adecuada de los fármacos, el uso correcto, los aspectos económicos, también cuánto cuestan, todo eso, ¿no? Porque de acuerdo también, si el médico también a veces indican medicamentos muy caros y el paciente no los tiene, el recurso económico, ¿qué otro medicamento puedo conseguir, no? Esto es muy importante también informarse, ¿no? A ver, en el caso de esto es muy importante que lo recuerden. La dispensación de medicamentos estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias. ¿De qué trata este punto? Aquí este punto es muy importante conocerlo porque de esa manera nos está diciendo que estos productos son productos controlados, son productos fiscalizados. Eso quiere decir que si a mí me indican uno de estos medicamentos, tiene que ser
con receta médica, ahorita lo van a ver ustedes, ¿ve? La fiscalización, aquí, que viene a ser el conjunto de acciones que realiza la autoridad de salud con el fin de controlar, ¿no?, la conformidad y con las necesidades médicas y científicas de extracción, ¿no?, de importación, exportación y fabricación, todo lo que es la administración, la distribución de estos medicamentos, ¿ya? Esos psicotrópicos que es de uso médico, ¿no? ¿Para qué se realiza ese objetivo de la fiscalización? Limitar el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas a fines médicos y científicos. Asegurar que los estupefacientes y psicotrópicos se encuentren disponibles para fines médicos. O sea, es decir, como estos medicamentos son productos que producen adicciones, si tú los tomas no controlados, entonces por esa misma razón es que estos productos son solamente, se compran, se expenden con receta médica, ¿ya? Entonces hay que recordar, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no es cualquier medicamento, ¿ya? Entonces, al alcance de la fiscalización, por ejemplo, ahí vas a ver la previsión, ¿no?, de importación, fabricación, todo lo que alcanza esto, ¿no?, su distribución, comercialización, prescripción y dispensación y el uso de los mismos, ¿ya? La enumeración de drogas sometidas a fiscalización, vamos a verlas, miren, la lista 1 y lista 2, las vamos a ver, que es bueno que la conozcan ustedes. El cannabis, ¿no? El cannabis es un nombre químico, es un nombre científico de una planta que es la marihuana. En el Perú todavía no está legalizada. En otros países de América del Sur y de Europa ya está legalizada. Es una droga que la están utilizando en forma de aceite para pacientes que padecen de epilepsias, de otras enfermedades neurológicas. Y al menos les controlan las convulsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el concentrado de paja de dormidera, ese es otro producto también controlado, ¿no? Son plantas opiáceas, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con ellas, por eso están muy controladas. Extracto de vegetales diversos susceptibles de uso indebido, ¿no? La heroína, ¿ya? La oxicodona. Todos estos productos son productos fiscalizados, controlados y que se deben administrar o expender con receta médica. Y aquí en la lista 2 vamos a ver que incluyen los posibles isómeros, ésteres y éteres de las sustancias enumeradas, así como las posibles, vemos una lista A y una lista B. Por ejemplo, en la A tenemos a la cocaína, ¿verdad? Ustedes saben que la cocaína es un producto derivado de la hoja de coca. La coca es una planta oriunda nuestra, de acá en Perú. Y bueno, con otros químicos que lo utilizan, han logrado obtener la cocaína, que la usan en forma de drogas, de diferentes maneras, se la administran, pero por eso mismo estos productos también están prohibidos en nuestro país, ¿ya? Ahora, la dextromoramida es otro, el fentanil, estos son analgésicos, la metadona, la morfina, el opio, la petidina, la meperidina, estos son productos controlados, ¿ya? Por ejemplo, la petidina, el clorhidrato de petidina, que se obtiene también desde la cocaína, es un analgésico potentísimo. Se utiliza muchísimo en pacientes en los grandes quemados, en pacientes con politraumatizados, por ejemplo, pacientes cuando sufren accidentes de tránsito en la cual terminan con múltiples fracturas, ¿ya? Se les coloca esos medicamentos, pero por eso mismo. Imagínense que este clorhidrato de petidina es una ampollita que cuesta $1.50, pero esto es controlado, ¿ya? Y te lo venden bajo 3 recetas, con copias, ¿no? La codeína, la hidrocodeína, la hidrocodona, la etilmorfina, la folcodina, propiramo, difenosina, difenosilato, ¿ven? Enumeración de drogas sometidas a fiscalización. Anfetamina, dexanfetamina, feniciclidina, etcétera, 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 ¿no? El amorbital, ¿ves? Todos los barbitúricos, ¿ya? Estos son también elementos controlados, ¿ya? Y así por el estilo van a encontrar lista 4, ¿no? La codeína, la hidrocodona, ¿no? Van a encontrar el clorazepam, diazepam,
osazepan, pentazocina, tilidina, mefenodex, fenterina, etcétera, 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 ¿no? Y todos los medicamentos que contengan estas drogas, así como sus derivados químicos de estas últimas y los preparados de estos derivados, ¿no? Entonces, todos estos productos que son estupefacientes y que a la larga producen adicciones son controlados, fiscalizados, ¿ya? Entonces hay que tener presente esto. Es una larga lista, chicos, ¿ya? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, adquisición y dispensación de estos productos, receta y prescripción para estupefacientes, ¿ven? Control de existencia de esto. Se lleva un control estricto en los hospitales cuando se indican estos productos. Miren, los estupefacientes que distribuye el DGMI, que es la Dirección General de Medicinas acá, en el Perú. La morfina o clorhidrato de morfina, ¿no? De 10 miligramos, ¿cuánto cuesta? 3.26 centavos. La morfina clorhidrato de 20, 3.44. La morfina sulfato en tabletas, 1.01 sol. Tenemos la petidina, el clorhidrato de petidina de 100 miligramos, es una ampollita de 2 miligramos, de 2 mililitros, 3.47. El fentanilo, 4.53. Y así por el estilo, miren, no son caros. Pero, como les digo, estos productos son controlados y para su expendio en las farmacias lo tienen que llevar tú con tu receta médica y con triple copia. O sea, tu receta y sus copias, ¿ya? Entonces, esto es muy importante conocerlo, ¿no? Ya, un ratito. Conocer todo esto es muy importante, jovencitos. Nolasco, ¿no? Chávez, Adriana. Ya, jovencitos, un ratito. Ore García. Son jóvenes que... Ah, ya, ella sí está en esta lista. Ya, perfecto. ¿Hay alguien más? Jiménez Guaroto, veo que está Jiménez, muy bien. Ya. Ancana, sí, ya está. Astelú también ya lo veo. Astelú ya llegó. Ramos Vázquez, sí está la señorita Ramos, sí está. Tempranita. Castro, Cuenca. Muy bien. Camila, Cayoapaza, Bautista, Córdoba. Ya, perfecto. Arucanqui, ya, muy bien. Bienvenidas. Un ratito quiero verlas a toditos, por favor. Juan Carlos, Nieto Pasache. Sí, ya está la señorita Nieto temprano, está, sí. Pamela Grimaldo. Pamela, ¿no? Pamela Grimaldo. Una preguntita. Grimaldo Campos, Génesis Regina. Hay una jovencita así y hay otra señorita que es Grimaldo Campos Pamela. Por favor, respóndame. Soy yo. Ah. Soy yo, sino que mis nombres son Génesis Regina Pamela. Ah, ya, hijita, ya ves, por eso sí, ya, muy bien. Entonces ya lo noté, ya lo noté. Bien, entonces, perfecto, la señorita Pamela. Después, un ratito, quiero verlos, un ratito. Pamela Ramos Morales, ya. Wendy Zapata, ya. Ramos Morales, muy bien, Ramos. Miren, me da mucho gusto, chicos, que se encuentren aquí, miren. Como les decía, miren, hay estos productos. ¿Lo están viendo, por favor? A ver, me avisan. Sí lo ven, ¿no? Sí, Miss. Ya, miren, chicos. ¿Ven? Pomaditas, ¿ven? Este es el tipo antibiótica. Esta de aquí, por ejemplo, es tipo antiinflamatoria. ¿Sí? Dime. Lo puede mostrar más al centro, no se ve mucho. A ver, ¿así? Ahora sí, Miss. Ya. Sí. ¿Ven? Estas son las diferentes presentaciones, jovencitos, que ustedes van a encontrar los medicamentos. ¿Ven? Sus nombres van a variar, pero los químicos no. ¿Ya? Tenemos en gotitas, ¿ven? Ahí está la gotita. Ahí está. Unas gotitas. Tenemos acá tabletitas también, mire. El famoso naproxeno, un excelente antiinflamatorio, ¿no?
tenemos vitaminas aquí del tipo B, tenemos tabletitas, capsulitas, hay infinidad de presentaciones, jarabes, hemos hablado de un montón de presentaciones, pero ¿por qué les hablo de esto? Porque ustedes tienen que conocer la presentación de estos productos químicos, porque ustedes van a tener que utilizarlos adecuadamente según sea la indicación médica, ¿no? De su médico tratante, y ustedes como profesionales de la salud tienen que administrarlos adecuadamente. Por eso cuando la semana anterior hablábamos de los correctos, hablábamos del paciente correcto, ¿no? Hablamos, ¿qué más habíamos dicho? A ver quién me responde. ¿Cuáles son los 5 correctos? Paciente correcto, vía Ya. correcta, Ya. medicamento correcto y Correcta y El horario la dosis correcto. correcta. Muy bien. Ya habíamos dicho por qué era el paciente correcto, ¿verdad, jóvenes? Eso es bueno recordarlo. El paciente correcto es porque es su nombre, su apellido de él, porque es la indicación que va hacia ese paciente. Eso es muy importante. Y también hablábamos del paciente correcto porque si es un adulto, es un niño, un adulto mayor, ¿no? O un joven como ustedes. Todo eso va a cambiar la dosificación del mismo producto, ¿eh? Entonces, por eso es muy importante verlos correctos y recordarlos y no olvidarlos. Porque aparte yo también les había explicado que los medicamentos tienen también su forma correcta de presentación. Yo cuando miro un medicamento veo que esté bien enterito, que esté dentro de las fechas, que no esté caducado, que esté en perfectas condiciones para poderlo administrar, ¿no? Entonces, todo eso yo tengo que visualizar. Entonces, también tenemos que, aparte del paciente correcto, yo también ver mis correctos con el medicamento que yo voy a administrar, ¿ya? Porque esa es tu responsabilidad, administrar esos medicamentos, ¿no? Estos fármacos. Esto es muy importante recordarlo, ¿ya? Porque ese es nuestro trabajo, ¿ya? Administrar adecuadamente, pero por eso mismo nosotros tenemos que recordar a conciencia la gran responsabilidad que tenemos nosotros de utilizar estos fármacos, estos productos, ¿ya? Por eso yo los invito a que entren a la plataforma, le saquen una copia de esa separata, léanla, verifíquenla, estudienla, y esto es muy importante que, por favor, ustedes lo tengan presente. Ya, jóvenes, no lo olviden, esto es muy importante. Yo quiero saber si hay alguna duda de lo que hemos conversado, porque de repente ustedes en algún momento han ido a una farmacia y el farmacéutico te dice tal cosita, tal esto, porque el farmacéutico es una persona que su especialidad es, pues, lógicamente, la acción de los medicamentos en el cuerpo, ¿no? Pero, como les decía, el medicamento, tratándose de antibióticos, psicóticos y todo eso que hemos conversado, tiene que ser previamente indicado por un médico. Un médico, si se trata de una especialidad, por ejemplo, de psiquiatría, para indicar los antipsicóticos, solamente es el médico psiquiatra, ¿ya? El doctor, el psiquiatra. Es una especialidad de la medicina humana. La psiquiatría trata las enfermedades mentales, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. A ver, si se trata de un problema neurológico, o sea, a nivel del cerebro, ¿a quién voy? Busco al médico neurólogo, lógico. El neurólogo va a ser el profesional indicado que me va a decir qué medicinas son para mi problema de salud. ¿Ven, chicos? Entonces, esto es muy importante que tengamos presente. Si es un problema renal, voy al urólogo, ¿ven? Si es un problema a nivel estómago o digestivo, me voy al médico gastroenterólogo. Si es un problema a nivel de páncreas, de tiroides, de hipófisis, de ovarios o de algún problema hormonal, me voy a un médico endocrinólogo, porque él es el especialista en el manejo de las hormonas. En el caso de nosotras las mujercitas, que a veces tenemos problemas hormonales, el que nos ayuda muchísimo es el médico ginecólogo. El ginecólogo también maneja mucho las hormonas con respecto a lo que es ovario, problemas a nivel de quistes, de ovarios poliquísticos o problemas de ese tipo, ¿no?
ellos manejan también hormonas, y hay que tener presente, ¿ya? El endocrinólogo a nivel general de todo lo que son problemas hormonales. El cardiólogo, yo tengo un problema cardiológico del corazón, me busco al médico cardiólogo, ¿ve? Porque es el médico capacitado en esta especialidad que me puede indicar una terapia, ¿ya? Ahora, de repente tengo un problema respiratorio, me voy al médico neumólogo, que ahorita es los médicos que más se están contaminando también porque el problema que estamos viviendo es la pandemia, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el pediatra. Un niño pequeñito no lo voy a llevar pues a donde un ginecólogo, ¿no? Yo lo llevo a donde un médico pediatra, ¿ven? O sea, es la especialidad que va a ver a ese niño, ¿ya? Entonces, todo eso hay que tenerlo presente, ¿ven? Pues es muy importante que tú como profesional sepas a qué médico vas a recomendar si alguien te hace una preguntita de algo, ¿no? Ya. Bien. Entonces, ¿hay alguna preguntita, alguna inquietud, chicos, que quieran hacer y me llegar? ¿Sí? Bueno, veo que muy pocos mandaron sus trabajos, no sé. Yo pongo una fecha determinada para que ustedes los envíen. Por favor, envíen sus trabajitos porque les va a faltar notas después, ¿ya? No quiero que tengan ese tipo de problemas. ¿Ya, jóvenes? Entonces es muy importante que ustedes envíen sus trabajitos. Dígame, ¿y está presente Ramos Fernández, Carolina Viviana? No ha llegado, ¿no? Ochoa Ríos, Ravelo Figueroa, Inquilla, Hernández Barahona, Córdoba Injante, Caguay, Alarcón. Bien, como ya les había explicado, para aquellos jóvenes que recién han llegado, bueno, yo voy a comunicar con mi delegada, con la delegada del aula, para ponernos de acuerdo cómo le vamos a ayudar a estos jóvenes con sus trabajitos, todo eso, para que ellos puedan presentar sus trabajitos, ¿ya? O sea, esto es muy importante porque nos han pedido que los jóvenes que se han matriculado después, darles facilidades para que puedan responder a las tareas o los exámenes, todo eso que no, bueno, sobre todo tareas, porque aquí hemos realizado tareas, ¿no es cierto? Hemos dejado tareas, ¿no? Entonces, es muy, muy importante, ¿ya? Que lo sepamos. ¿Ya, chicos? Bien. Bien. ¿Alguna preguntita, jóvenes? Muy buenas tardes, ¿me escucha? Sí, dime. A mí quisiera saber si tengo oportunidad de presentar la tarea de la semana que pasó, debido a que yo no he podido aún matricularme. Ah, No ya. puedo abrir la plataforma, no puedo Ya. abrir el... Miren, escuchen, por ser esta primera vez, porque ha habido chicos que se han matriculado después, situaciones que se han presentado, ya yo entiendo eso también, ya, pero tampoco no abusen, ya. Escúchenme. Yo voy a abrir la sesión a partir de las 8 o 9 de la noche, que termine toda mi grabación de esto. Yo voy a abrir su tareita, que estamos hoy día, lunes 15, hasta mañana 16, nada más, ya, por esta vez. Porque nos han pedido nosotros que apoyemos a los jóvenes que en esta semana se han integrado, etcétera, etcétera, por obvias razones. Pero en lo siguiente ya no voy a dar esa oportunidad porque no puede ser también, pues, jovencitos, ¿ya? ¿Entendemos? ¿Ya? Entonces, tampoco no abusen, pues, chicos, apóyennos.
ya para que el trabajo sea rápido y ustedes también no se perjudiquen, cumplan con sus deberes y terminen con sus tareas y no se vean ustedes en problemas de presentar y todo eso, ¿ya? Entonces, no les falten notitas, sobre todo, porque al final, terminando todo esto, va a haber una nota, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes tengan sus notitas. Otra cosita que les pido, no copien los trabajos de sus amigos, porque no tiene sentido eso, ¿ya? O sea, ustedes tienen que estudiar. La palabra estudiante es estudiar. Entonces, de esa forma, ustedes estudien a conciencia, aprendan, comprendan lo que estamos enseñando, ¿ya? Entonces, cualquier cosita, ustedes me hacen llegar a través de su delegada, ¿ya? Yo voy a abrir esa plataforma y se la voy a dejar, porque ya también estoy dejando otra tarea que corresponde a lo de ahora, ¿ya? Entonces, tengan presente, van a hacer 2 tareas, ¿ya? Entonces, eviten que se les junten los trabajos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Yo reviso trabajo por trabajo. Yo sé quién copió, quién esto, quién lo otro. Así que, por favor, evítense que estarse mandando a mi amiga que esto. No. Porque a veces escriben barbaridades y la misma lo repiten y lo repiten. Ustedes tienen que aprender bien esto. ¿Ya? Pongamos de nuestra parte para que así sea. ¿Estamos de acuerdo? Ya, chicos. Díganme, ¿tienen clase ahorita a las 6? Sí, Miss. Ya. Bien, nos estamos despidiendo, jóvenes. Entonces, más tarde abren su plataforma para aquellos que no entraron, ¿ya? Cuídense, Miss, ¿ya? un ratito. Dime. No, recién acabo de entrar casi una hora antes. No sé si me puso la asistencia. Tú eres Wincho. Sí, Sí, Wincho, ya Miss. te puse ya. Sí, ya vi ya. Sí, acá Ya, estás. Ya. ya, Miss, gracias. Sí, ya yo vi todita las chicas que llegaron, ¿ya? Muy bien. Sí, cuídense, ¿ya? Estamos en contacto. Chao. Ok. Chao, Miss.